del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el domingo de Sexagésima, en esta preparación remota, lejana, a la Pascua, y la preparación próxima, inmediata, es propiamente la Cuaresma, donde hay más rigor con el ayuno, la penitencia, la oración. Y en estos 3 domingos del tiempo de Septuagésima, para no entrar de golpe y porrazo en la Cuaresma, entonces como una antesala, nos vamos preparando, adentrándonos suave pero enérgicamente. Y en el Evangelio de hoy vemos una de las 2 parábolas que explica nuestro Señor Jesucristo, Él mismo. La otra fue la del trigo y de la cizaña. El padre Castellani dice en uno de sus sermones que son las 2 más importantes de las 120. En otro de los sermones dice que, que no dice que es los más importantes, pero sí las centrales. Bueno, poco importa, por eso hay que tener cuidado, porque a veces puede haber contradicciones, como también las tiene el que tenga los evangelios de nuestro Señor Jesucristo, que fue el primer libro de sus sermones, con toda una introducción exegética de primer grado. Clasifica de un modo que después en sus domingueras prédicas 2 se trabuca un poco, porque usa los mismos términos para significar 1 o 2 niveles que los había puesto primeramente en otro orden. Entonces, viendo uno eso, uno un poco duda en llevar esa clasificación, porque él mismo la deja un poco trabucada o confundida. Pero bueno, esos son detalles humanos, y lo importante es ir a la esencia de las cosas, a la cosa en sí. ¿Qué significa esta parábola? Pues lo que primero asombra es cómo nuestro Señor dice que hablaba en parábolas para que no le entiendan. Absurdo. Si yo hablo para que no me entiendan, seré perfectamente un político. El que habla para que no le entiendan es un político, del nivel que sea, porque esos sí hablan para que no les entiendan, porque a ellos ni entienden ellos. Los que quieren es estar montado en la cresta del poder para mangonear, manipular, en nombre de la sacrosanta democracia, al pueblo imbécil soberano, que de soberano tiene lo que yo tengo de marciano. Y todos orondos a votar. Más imbecilidad democrática no he visto. Perdónenme que lo diga. Y no me meto en política. Pero sí, la política tiene que ser, por lo menos, política y no politiquería partidista. De 4 pelagatos que se disputan el poder. Y los demás que se frieguen.
Pero como se vive en santa democracia, todo el mundo contento estúpidamente. Pues así va. Dale que va. Pues bien, si nuestro Señor habla en parábolas, lo dice en un sentido irónico para que no me entiendan, de algo indignante, porque justamente la ironía, ese estilo indirecto de la indignación ante aberraciones o disparates que se ven. Y entonces es una forma de nobleza del alma, de esa indignación santa, manifestarla a través de la ironía, no de la burla. La ironía no es burla necesariamente. Puede ser que normalmente digan en lenguaje corriente, sí, irónico, por no decir burlón. Se puede ser perfectamente irónico sin burla, por santa indignación, que es muy distinto. Y por eso nuestro Señor, como hace ver el Padre Castellani, habla en ese estilo indirecto por esa indignación. ¿De qué? De ver cómo, estando él frente al pueblo elegido, cómo lo tratan, cómo lo reciben, cómo lo consideran, y en definitiva sabemos cómo lo terminan crucificando, matando. Pero claro, no son deicidas, no. ¿Qué son? No, se murió solo. Fueron los romanos. Sí, claro. El verdugo es el que mata al reo. No, no es el rey que dicta la sentencia de decapitación, es el verdugo. Bueno, así vamos. No se quiere asumir la responsabilidad. Cuando ellos mismos dijeron que caiga sobre nosotros y nuestra descendencia. Ahí tienen. Entonces, no se contradigan o conviértanse. ¿Pero qué se van a convertir? Si tenemos el mismo Dios y el Dios católico no existe, entonces no hay problema. Pues bien, así entonces nuestro Señor por eso dice que hablaba en parábolas y que no le entiendan, justamente para que le entendieran. Y les hablaba en parábolas, comparaciones, para ayudar a comprender esas realidades más invisibles, sobrenaturales y espirituales, más difíciles de ver y más fáciles de ver con ejemplos como el que le enseña a los niños con dibujitos. Por eso el profesor que tiene mucho dibujito, mucha panorámica, es un profesor que está enseñando a mentalidades de bajo rango. Porque cuando el alumnado es de alto rango y el profesor lo es también, se va la inteligencia por los conceptos intangibles e inconmensurables que portan la esencia de la realidad de las cosas que se explican. Pero para eso hay que tener un cerebro no tan materializado en la imagen. Por eso, dicho sea de paso, hoy poco se piensa. Mucha televisión, mucho internet, mucha imagen. Y por eso si quiero hacer una revista de la parroquia con mucha fotico. ¿Ven? Ay, si no tiene fotos no distrae. Sí, claro, lees una revista parroquial para distraerte. ¡Qué belleza! Pues bueno, distráete mejor en el bar de la esquina y te va a ir más distraído todavía. Pero bueno, de todos modos, vemos cómo
nuestro Señor entonces, a pedido de los apóstoles, les explica, ¿no?, esta parábola. Y nos podemos preguntar, ¿cuál es el significado? La razón de ser de esta parábola. Porque Él le dice, bueno, la semilla es la palabra de Dios, que cae una a la vera del camino, a la orilla del camino, la oye la gente, viene el diablo, pum, se la arrebata para que no crean y se salven. Otros la oyen con alegría, pero cae entre piedras, un pedregal, no echa raíces, no hay humedad, se seca. Y ante la tentación, claudicación. Otra tercera parte cae entre espinas que la sofocan. Y la cuarta parte cae en buen terreno y da fruto. El campo es el alma de los hombres, de cada uno. Vemos cómo la palabra de Dios, que es una y única y la misma, va a producir los frutos, en definitiva, de salvación. O cuando no produce frutos de salvación, entonces de condenación por defecto voluntario e indisposición del terreno, que no está dispuesto. Y no todos los terrenos tienen las mismas propiedades, disposiciones. Entonces eso nos explica cómo la misma palabra de Dios, según el terreno, según el alma de cada uno, la disposición de cada uno, esa adhesión a la verdad, esa respuesta de amor a la verdad, va a dar o no va a dar fruto. Y los que no dan fruto por tres razones, tres categorías. Las que la oyen, ¿cuántos no oyen? Hoy todo el mundo ha oído la palabra de Dios, hasta los chinos, los japoneses y los africanos. Pero como si le entrara por un oído y le sale por el otro. Les resbala. ¿A cuánta gente no les resbala? ¿A cuánta gente no se encuentra uno por ahí, padre, qué? Y le preguntan a uno una estupidez y uno trata de hacerlos entrar en razón. ¡Ay, qué bien! Todo contento, y después sabe uno que esa palabra fue tirada y cayó a la vera del camino. Lo sabe uno perfectamente, pero toca a uno decirlo igual, como la parábola, se volea para donde sea, sin discriminar a nadie, pero a la vera del camino, palabra perdida, resbala, como el agua que no es absorbida, que penetra en la tierra. Otros, pues bien, como las piedras, no echa raíces y se seca, y a la hora de la tentación recula. ¿Cuántos no hay? ¿Cuántos no habemos? Y digo habemos para hacerlo más circunstancial y propio en la misma tradición. Ante la dificultad de llevar un combate con firmeza y altura, cuando me ponen ante la guillotina de la excomunión, cuando me ponen ante la guillotina de la exclaustración, cuando me ponen en la guillotina de que no compro ni vendo, entonces hay que pactar, hay que suavizar, hay que dorar la píldora
como le está pasando a la fraternidad y al tontuno del padre Pfluger, que no sé qué enfermedad tiene, pero un hombre que parece ya viejísimo y es relativamente joven, pero fiel, servilmente y caninamente fiel a su amo, más tonto que él. Y que Monseñor Williamson aprovecha para en su último election desquitarse y hablar de la neofraternidad, y qué bien. ¿Y quién, Monseñor, dijo de neofraternidad? Che, si alguien habló de neofraternidad, no digo que sea el primero, pero no sé, por ahí ando. Y él todavía estuvo 2 años y medio en la neo, junto con todos los que ahora están con él, para bien o para mal, no voy a entrar a discutir. ¿Y antes qué? Y el problema es que al respecto nunca se ha hablado claro, porque es muy fácil ahora reprocharle al bobo de Pfluger que no hace falta ser muy inteligente para decir que ahora lo que hay que cambiar es la táctica, pero que no es una cuestión de fe, todas boberías y estupideces de un alma profundamente liberal. Ante la dificultad se ve. Eso era piedra, no había raíces, no había raigambre, no había profundidad, no había cementera. Y no de cemento, sino de seso o cerebro. Pues bien, así entonces vemos cómo, habiendo oído con alegría, después, si no hay humedad que vivifique, se seca, no hay profundidad, la semilla queda sin fruto. Creo que está clarísimo. ¿Y cuántos ejemplos más? Pues bien, como a todo aquel que oye la palabra de Dios con alegría y a la primera dificultad se le murió su mamá, su papá, se le murió un hijo, un hermano, y Dios y se acabó, se le acabó la fe. Porque la fe es cuando me va bien, y cuando me va mal, ¿cuánta gente no vive así? Pues bien. Y otra parte que cae en las espinas, que sofocan la semilla. Y es la solicitud terrena, sean las riquezas o lo que fuere. El poder mismo, la ambición. ¿Cuántos? Por ser presidentes, procuradores, cardenales, papas, embajadores, presidentes de grandes bancos, estar en la cresta de la ola del poder de este mundo, tanto político como religioso. Pero la semilla no da fruto, se dejan ahogar por la solicitud terrena. Y eso les preocupa. Y bueno, el mismo resultado, no hay fruto. No pasa, no lo vemos. ¿Cuántos no venden
por esa solicitud terrena de poder, de ambición, de dominio, de mando, de pantallita, de estar bien. Venden su alma. Toda la prensa que vende su alma, como decía John Swinton del New York Times, prostitutas intelectuales. Peor, porque la otra vende lo que tiene. Estos no venden ni lo que tienen porque son imbéciles, idiotas útiles, y que corrompen a los demás, y son de primera talla, figura, con poder. Y así anda el clero de la neofraternidad y de la neoiglesia posconciliar, a la cual Monseñor Felé quiere pertenecer y pertenece. Yo no pertenezco ni jamás pertenecí a esa pseudoiglesia. Eso le falta decir a Monseñor Williamson. Muy bien, hijo, estamos de acuerdo. Sí, obispo y todo, pero hijo. Porque yo estoy antes que tú en esto, como San Pablo. Voy a hablar en fatuo. Hebreos, más hebreo yo. Ministros de Cristo, más en fatuo hablo, más ministro yo. Que me he visto en cuentos, en desnudez, en hambre, en frío, con enemigos de adentro y de afuera, falsos hermanos. Y no es que me la dé de San Pablo. Pero a ver, si a ellos le ha ido así. Yo estoy aquí parado por Dios. ¿Quién me tendió una mano de la fraternidad en el momento? Paria. Entonces Monseñor Williamson tiene que decir que esa es neo-iglesia, sinagoga de Satanás, contraiglesia del anticristo, oficialmente instalada en Roma y en el Vaticano, corrompido y satanizado. Te falta, hijo. Espero que en el próximo eleison lo completes y nos tomamos un tinto, a la colombiana o a la francesa, o las dos, pero las cosas como son. Y aquí no hay nada personal. El problema es teológico, ideológico. Son los conceptos, los parámetros. Y eso hay que predicarlo, porque ese es el primer apostolado de luz en la verdad. Y no a ver cómo doro la píldora para yo voluntaristamente salvar las almas, que no soy yo el que las salvo, es Dios con su gracia. Yo soy un ministro, un intermediario, un medio, pero nada más. Como un medio es el bisturí en manos del cirujano. Pero no porque ¿cómo voy yo a salvar más almas? Adorar la verdad, a ver cómo medio la digo. No,
La tengo que decir como es y punto. Y allá cada uno. Pero con esa falsa salvación o deseo de salvación de las almas, si yo manipulo las conciencias, manipulo las inteligencias, ¿qué hago? Ah, no, pero es para ver. No, dígala con sencillez. Si dijo la verdad con sencillez, pues bien. Ahora, el problema es si uno la dice con orgullo, con lo que sea bueno, está bien. Pero decir las cosas y no manipular el Evangelio y dar esa palabra al que sea, esté en medio de piedras, de espinas, o a la vera del camino, o en buen terreno, revoleo y a donde caiga, que la palabra de Dios es universal, y el problema ya de cada uno, en conciencia, y por su conciencia y su ciencia va a ser juzgado. Pero eso ya no es mi problema, es el problema mío con Dios y de cada uno con Dios. Ah, no, pero aquí como director de manicomio o de, no sé, hospital de mogólicos, como conocí al obispo Pintonello en Roma, en 60 hectáreas, algo más, una gran edificación y 2000 tontitos ahí, pobrecitos, y él ahí cuidando bobos, mogólicos. Cuando fue él el que dijo que si Monseñor Lefebvre llegaba a desaparecer, él ordenaría a sus seminaristas. Vean si no era un hombre de grandes expectativas y de firmeza. Yo lo fui a ver por eso, sin saber eso. Pero bueno, así es. Entonces la preocupación sofoca. Sí, tengo este manicomio, tengo este país, tengo mi familia, tengo la fraternidad, tengo mis votos, tengo mi monasterio, pero no tienes lo esencial, el amor a la verdad. Entonces, ¿de qué te sirven los votos, los marimotos, el monasterio, la familia, el reino? Cada uno a su nivel, pero todos tienen o tenemos excusas. Pero ¿quién se juega por la verdad? Bueno, ese es el que va a dar fruto. Creo que la parábola está bien clarísima y muy actualísima, bien contextualizada. Y allá el que quiera entender. Por eso Dios se define como la verdad primera. Y la fe es en la verdad primera. Lo dice Santo Tomás. Y el amor es verdad. Ama y haz lo que quieras. Pero las cosas hay que tenerlas bien presentes, claras y definidas. Y no esas medio verdades donde se le pone una vela a Dios y otra al diablo. Pues bien, mis estimados hermanos, vemos entonces cómo los frutos dependen, siendo la misma palabra de Dios, dependen del terreno, dependen de nosotros, de nuestra alma, de nuestras disposiciones. Por eso hay que tratar de disponer nuestra alma para que así pueda fecundar
en nosotros la verdad. Y así fecunda la verdad sobrenatural en nosotros, dando la fe. Por eso nuestro Señor dijo, más bien beato o bienaventurado el que cree en mí, cuando aquella mujer le dijo, bienaventurado los pechos que te amamantaron. No, más bienaventurado el que cree en mí. Porque incluso la Santísima Virgen, para poder amamantar al niño Jesús, tuvo que creer y concebir en la fe la divinidad de Cristo. Cuando le creyó al ángel o arcángel San Gabriel. Y se turbó, porque no era ninguna tontita que cualquier soplo es de Dios. Sabía muy bien que el diablo sopla y hace muchas aparicioncitas. Y la gente, no, es que yo hablé con mi ángel de la guarda. Sí, tú eres Santa Cecilia o no sé cuál fue la que. Y si fueras, no serías tan tontito o tan tontita. Por eso tanta aparición por ahí. ¿Y dónde está esa gente? Yo les creería si todas esas que tienen apariciones aquí en Bogotá vinieran a la misa tradicional, no a la mía, porque bueno, pero por lo menos a la tradicional. No. Entonces, o dejaran la puerta abierta. Fíjense esa mujer, la doctora esta, ¿cómo se llama? Gloria no sé qué, que casi quedó carbonizada, la fui a ver una vez, hace tiempo. No, siguiéndole los consejos al cura imbécil que la dirigía. Y bueno, ¿de qué le sirve a esa mujer? Sí, se salvará, ¿no? Espero. Que es muy conocida, Gloria, no sé cómo se llama. ¿Cómo? Polo. Gloria Polo, que hasta hay videos. Y es espeluznante la historia irreal. Y véanla. Ahí está, ¿qué vamos a hacer? Ojalá que alguien le diga y eso lo haga recapacitar. Y así cuántas. Entonces por eso Nuestra Señora se turbó, porque pensó, cuidado, esto, y el arcángel le dice, no, es de Dios. Entonces, hágase según tu palabra, porque a ella no le constaba. Bueno, tú dices que es de Dios, pues hágase según tu palabra, en Dios. Vean la prudencia y la humildad. No dijo, sí, yo quiero, ay, se sintió la novicia. ¿Ven? Entonces, y así le explicó, pero ¿cómo si yo no conozco varón? No era bobita, sabía muy bien que los hijos no venían por cigüeñas. ¿Cómo? No, eso será obra del Espíritu Santo. Ah, perfecto. ¿Ven? Entonces así, mis estimados hermanos, quédenos claro que hay que tener un gran cuidado con todo soplito. No es de Dios. Y el diablo sopla mucho. Las cosas hay que probarlas. Y si no tengo la evidencia que es de Dios, las tengo que rechazar. Esa es la actitud que hay que tener. Pues bien, vemos así entonces cómo esta parábola
nos sirve de mucho como todas. Claro, está buscándole la vuelta y queriendo encontrar la sustancia que nos nutra el alma y nos dé vida sobrenatural para seguirnos manteniendo y no perdernos como monjitas, o que digo, doncellas bobas, vírgenes que se condenan por estúpidas o idiotas, tanto hombres o mujeres. Pero como la virginidad es una virtud más propia en la mujer, porque resplandece más, entonces por eso se habla de vírgenes bobas y sabias, y no de jóvenes vírgenes y sabios. Además, la relación con Dios, el alma, ante nuestro Señor es como la de la mujer o doncella virginal que pretende desposarse con el Rey Divino. Pues bien, mis estimados hermanos, habría mucho que decir, pero creo que lo esencial está dicho. Ampliarlo, pues bien. Y la actitud en la epístola, que me tocó hacer acopio, ahí echar de mano, porque claro, si el mismo San Pablo se vio obligado a tener que decirle en la cara lo que le detractaban, les tuvo que decir la verdad, y así me toca a veces a mí hacerlo. ¿Qué vamos a hacer? Y no para gloriarme, sino en mis flaquezas, pero no dejarse uno pisotear por la verdad que uno defiende a capa y espada, y que por eso se margina, uno es marginado, vilipendiado por falsos hermanos. Cuidado, no hablo ni de fieles, hablo de hermanos en el sacerdocio. Y vaya que hermanos, como Caín y Abel, ¿qué vamos a hacer? Pues bien, mis estimados hermanos, que las comparaciones sirvan, y que todo esto nos sirva para que nosotros tengamos el terreno, nuestra alma dispuestas en esa fecundación de la palabra de Dios, y que eso nos enriquezca y nos haga más, cada vez más verdaderos hijos de Dios y no traidores, porque hoy está en tal agudeza por la misma situación, que no hay tintes medios, o blanco o negro. Esto está en un acrisolamiento, definición apocalíptica. Entonces se agudizan las cosas. Y por eso se hace más patente. Y por eso tenemos entonces que disponernos cada vez más, porque podemos claudicar. No somos mejores que los otros. Pidámosle así a la Santísima Virgen María que nos ayude a mantenernos cubiertos bajo su sagrado manto, y así perseveremos en ese amor y en esa fe que ella tuvo sin igual como criatura aquí en la tierra, a tal punto que llegó a ser la Madre de Dios. ¿Qué más amor? ¿Qué más fe no se puede pedir a un ser humano? Pues bien, por eso tenemos así, en eso la verdadera devoción a la Santísima Virgen María. Que ella entonces nos cobije bajo su sagrado manto, y podamos perseverar
como a hijos prácticamente hoy huérfanos, perseguidos, pequeño rebaño en el que está constituida la verdadera iglesia. El pequeño rebaño prácticamente sin pastores. Esa es la situación de la iglesia actual en su momento apocalíptico y preparusiaco. Esperemos con verdadera fe y esperanza, y así que nos mantengamos firmes en la fe. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.